Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número, ¿cuál es? 114. 114. Suenan dulces himnos. Vamos a hacerlo a capela. Tammy está enferma y Andrew también. En 3, 1, 2, 3. Suenan dulces himnos gratos al Señor, y óiganse el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno del corazón, la alabanza, humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sienten nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por estar con nosotros, ser un buen Dios. Gracias por este tiempo de la Navidad. Ayúdanos a acordarnos de Cristo, su nacimiento, su muerte, la salvación que quiere dar a cada uno. Pido que tú te glorifiques en este tiempo. Gracias por cada uno que está aquí. Bendícelos y otra vez gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Vamos a cantar el número 111. O ven, bendito Emmanuel. 1, 2, 3. Oh ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que lloren triste desolación y esperancioso su liberación.
salvación. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven sabiduría celestial y líbranos de mal a cada cual. Corrígenos y haznos saber que con ayuda hemos de vencer. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven, mi Seas victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Un gozo de estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Pues vamos a, si tienen su Biblia, vamos a abrir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 en el versículo 20. Mateo 20, perdón. ¿Dije 16? No, 17, perdón. Mateo 17, 20. No puedo leer. De tanto cantar estoy. Mateo 17, 20. La palabra de Dios nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición. Queremos que tú te glorifiques y gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues los cristianos hoy en día solo conocen
lo imposible. Estás pensando, ¿qué? Sí, solo conocen lo imposible. Jamás han visto milagros, mucho menos en sus vidas. La mayoría de los cristianos jamás han visto un milagro. Realmente ni reconocen que su salvación fue un milagro en sí mismo. Realmente hay 3 pasos para que uno puede lograr un milagro en su vida. Puede aparecer que es una broma, ¿verdad? O un chiste, pero no, estoy hablando de la realidad. Tú puedes lograr milagros a menudo en tu vida. Ahora sí, tengo la atención de todos, ¿verdad? No estoy hablando de la caminata de la Virgen, no estoy hablando de hacer grandes esfuerzos. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Y no te cuesta nada. Eso sí es bueno. No necesitas hacer nada para lograr un milagro. Pero hay 3 pasos para llegar a ver un milagro en tu vida. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Número 1 es ser hijo. Segundo, tener al hijo. Y el tercero, entender al hijo. Cuando hablo del hijo, estoy hablando del Hijo de Dios. Pero aquí el primero, ser hijo. Uno mismo tiene que ser hijo de Dios. Si vamos a Lucas capítulo 18, y miramos el versículo 17, Lucas 18, 17. Cristo hablando, dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí vemos que uno realmente tiene que creer como un hijo para lograr salvarse y ser hijo de Dios. Es tan sencillo, simple, de poner tu confianza en Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a uno, cambiar a uno, para obtener la justicia de Dios, para que podamos llegar a un paraíso, el cielo, donde mora el Padre. Para llegar ahí necesitamos la justicia de Dios. A través de creer en Cristo, lo que Él hizo para uno, pues podemos ser perdonados y tenemos la entrada al cielo. Hasta un niño puede hacer esto. Y realmente esto es un milagro que uno cree en Cristo. Porque uno va a ser perdonado, limpiado, justificado, para que uno pueda ir al cielo. De verdad, eso sí es un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Y Él quiere hacer esto en cada vida. Así que es tan fácil que un niño puede creer y ser salvo y hacer un milagro. Realmente este es el primer milagro que debe suceder en cualquiera, si quieres ver milagros a menudo en tu vida. Si vamos a Mateo capítulo 7, y miramos los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, hablando Cristo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí interesante que los que no creyeron en Cristo, porque la respuesta de Cristo cuando reclamaron sus milagros para ser salvo, Él dice, nunca os conocí. Ellos nunca creyeron en Cristo para ser perdonados y limpiados. Estaban dependiendo de sus milagros. El punto aquí es, hasta los incrédulos pueden ser milagros, ¿verdad? Los incrédulos. ¿Y cómo es eso? Pues el nombre de Jesucristo tiene poder. Y el tiempo donde esto está escrito, se necesitaba señales para que los judíos podían creer. Así que aquí estos que no creyeron en Cristo podían hacer milagros. La pregunta que surge es, y yo me estaba preguntándome a mí mismo, pues ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tú no estás haciendo milagros? Pues primero tienes que creer en Cristo, si quieres ver milagros en tu vida. Vamos a Juan capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 28 al 29. Juan capítulo 6, los versículos 28 al 29. La palabra de Dios nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Aquí, cuando vemos aquí que la gente, el pueblo judío estaba preguntando, pues ¿cómo puedo hacer las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Pues son milagros. ¿No es así? Cada cosa que Dios hace es un milagro, ¿verdad? Que estamos aquí viviendo, respirando aire, es un milagro. No nos demos cuenta de los milagros de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, hacer milagros. La respuesta de Jesús es, tienes que creer. Creer en Cristo primero, ¿verdad? El punto es, tú tienes que llegar a ser hijo de Dios para este primer paso, para lograr milagros, para hacer la obra de Dios. No nada más en tu vida, sino en la vida de otros. Así que si quieres poner en práctica las obras de Dios en tu vida, tienes que creer en Cristo. El punto es, la salvación no es una obra nuestra, es una obra de Dios. ¿Quién es el que hace las obras? Dios. Pero lo hace a través de ti. Así que si quieres ver un milagro, Dios tiene que hacerlo para ti. No es ciencia de cohete. Es tan sencillo. Hasta un niño, hasta los incrédulos pueden hacerlo. Así que no tienes excusa que no ves milagros en tu vida. Así que el paso número 1 es tienes que creer en Jesucristo y ser hijo. Vamos a Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9 en los versículos 20 al 24. Marcos capítulo 9. Aquí vamos a ver el problema nuestro. ¿Por qué no vemos milagros en nuestra vida? Aquí en Marcos capítulo 9, los versículos 20 al 24, dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El problema, porque no vemos milagros en nuestra vida a menudo, es que no creemos. Somos incrédulos. Aquí el padre clama, es decir, grita pidiendo ayuda. Ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes que la duda es lo que hace que no vemos milagros en nuestra vida a menudo? Y si no me crees, vamos a Santiago 1, no está en el bosquejo, pero Santiago capítulo 1, versículo, creo que es 7. Vamos a empezar con 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastrada por el viento y echada de un parte a otro. No piense pues quien tal haga que recibe cosa alguno del Señor. El punto es, no hacemos milagros a menudo porque no creemos. Dudamos de Dios mismo. El punto aquí es, si tú quieres ver milagros en tu vida, ahora, y en la vida de otros, ahora, tú tienes que empezar a creer en Él, que Él sí puede hacer milagros a través de uno mismo. Así que paso número 1 es bien sencillo, es bien fácil para lograr milagros. Tienes que ser hijo de Dios. Tan fácil. Pedir del Señor, sálvame, perdóname de mis pecados, límpiame, dame tu justicia para que pueda ir al cielo. Ese es el primer paso. Y acuérdate que hasta los niños pueden hacerlo. Los incrédulos pueden hacer milagros. Porque tú no puedes hacer tu primer milagro y creer en Cristo. Es un milagro que uno es salvo. Así que haga tu primer milagro, cree en Cristo para ser hijo. El segundo paso para ver milagros a menudo en tu vida es tener al Hijo. Vamos a 1 de Juan 5:12. 1 de Juan capítulo 5. Versículo 12, aquí dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El punto aquí es, ¿cómo es que uno tiene al Hijo? Pues no es como un objeto o esta Biblia, la tengo, ya no lo tengo. No,
es una persona. Jesucristo es una persona. Y cuando tú tienes a Jesucristo, es decir, tú tienes una relación con Él. Hola. Jesucristo, ya te conozco. Me da gusto conocerle. Ahora de ahí en adelante es conocerle más y tener una relación. ¿Se puede perder una relación? Solo cuando los dos lados dicen ya no. Pero cuando tú crees en Cristo y llegas a ser hijo, pues ya eres hijo. El hijo nunca deja de ser un hijo. Por eso, cuando tienes al hijo, tienes vida. ¿Y qué tipo de vida? Vida eterna, porque Dios va a mantener esta relación. Así que tienes que ser hijo y tienes que tener al hijo. Cuando ya tienes al hijo, pues aquí estoy hablando de una relación. Tienes que mantener esa relación si quieres ver milagros a menudo en tu vida. Vamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Aquí en Lucas capítulo 11, versículo 13 dice Cristo hablando, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El punto aquí es cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Pero aquí está Jesucristo hablando que tenemos que pedir. ¿Cómo es eso? Si ya mora en nosotros, ¿cómo es que tenemos que pedir al Espíritu Santo? Aquí está hablando de tener comunión, de relacionarnos con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es Cristo, es el Padre. No hay ninguna diferencia. Así que si tú quieres ver milagros en tu vida, tú tienes que mantener tu relación, tu comunión con Dios constantemente. Él ya mora en uno, pero cuando tú pecas, pues hay una barrera ahí, un problema ahí que debemos quitar. Pedir perdón y dame tu espíritu otra vez. Yo quiero relacionarme otra vez contigo. Solo cuando estás bien con el Señor puedes ver milagros en tu vida. Solo cuando mantienes tu relación con Dios, estás cerca a Dios, vas a poder lograr milagros en tu vida a menudo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Aquí dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Aquí vemos que un milagro sucedió para Esteban. Estaba muriéndose porque le habían apedreado. Estaba muriéndose y Dios concedió un milagro ahí. Esteban vio el cielo abierto y vio a Dios y Jesucristo a su lado. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha tenido ese milagro? Pues aquí nos da la clave por el cual Esteban pudo obtener este milagro de parte de Dios. Aquí dice, estaba lleno ¿de qué? ¿Lleno de comida? No. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Tiene relación, conexión, está bien, tiene comunión.
No hay barrera del pecado, de duda. Si no estamos bien con Dios. El punto es, para ver milagros en tu vida, tienes que ser hijo y tener al hijo. Es decir, estar bien con Dios. ¿Sabes que cualquier hijo puede tener comunión con su padre? ¿Ustedes no tienen comunión con tus padres? Claro que sí. En cualquier momento los hijos pueden tener comunión con sus padres. O si ya no tienes padres, pues tus hijos pueden tener comunión contigo en cualquier momento, ¿verdad? De la misma manera, en cualquier momento tú puedes tener comunión con Dios. Tan fácil. Tan fácil. Creo que en este momento pueden llamar, muchos de ustedes pueden llamar a sus padres y tener comunión instante. No he hablado con mi mamá en largo rato, pero puedo llamarla y ¡pum!, tener comunión instante. Podemos obtener lo mismo con Dios. Así que los primeros 2 pasos para ver milagros en tu vida: número 1, tienes que ser hijo. Número 2, tienes que tener al hijo, tener comunión con Dios. Ahora la tercera, y esta es la clave. Los otros 2, los cristianos muchas veces pueden obtener eso, pero la tercera es donde fallan. Y esto es tan importante. Si quieres ver milagros comúnmente, si quieres uno cada día, puedes verlo. No estoy exagerando. El tercer paso es entender al Hijo. Pues vamos a Juan 15:15. Juan capítulo 15, versículo 15. Aquí el Señor Jesucristo está hablando. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El punto aquí es, si tú quieres ver milagros en tu vida, tú tienes que entender la voluntad de Dios. Y aquí nos está diciendo Jesucristo, ya no son siervos, sino amigos. Y está diciendo, te ha dado a conocer. ¿Qué? Pues aquí dice, todas las cosas. ¿De qué? ¿De quién? Que oí de mi Padre. Es decir, podemos entender las cosas de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no nada más somos siervos, somos amigos de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Aquí en Romanos 12:2, en el 1 está hablando de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero en el 2 aquí nos habla de algo clave para lograr milagros a menudo en tu vida. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo cuando renovamos nuestro entendimiento. ¿Cómo es que hacemos eso? Pues pedimos perdón por nuestros pecados y
nos metemos en la palabra de Dios, somos renovados en nuestro entendimiento. Y nos hace hacer particularmente una cosa clave para hacer milagros. Aquí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, podemos entender la voluntad de Dios. Comprobéis aquí, no nada más es entender, sino la palabra comprobar es confirmar la veracidad, es decir, la verdad de algo o la exactitud de algo. El punto aquí es, podemos a través de renovarnos en el Señor, a través de su palabra, podemos lograr entender la voluntad, es decir, entender la verdad de ella y la exactitud de ella. Eso en sí mismo es un milagro, ¿no? Pero podemos entender la voluntad de Dios. Ok, te voy a dar un ejemplo porque me están viendo. ¿Cómo es eso? Pues podemos ir a Santiago 1 y mirar al versículo 5. Aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aquí vemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué obtienes? ¿Qué de Él? Sabiduría. ¿A quién le falta sabiduría? Aquí dice que la voluntad de Dios es que tú pides y Él te va a dar. ¿Cómo? Abundantemente y sin reproche. El punto es, no tienes que ser tonto cuando tomas decisiones. Señor, dame tu sabiduría, dame entendimiento para escoger lo bueno, lo correcto, la verdad, para glorificarte. Y ¡pum! Te va a dar abundantemente, sin reproche. Le será dada. ¿Dios es un mentiroso? No. Así que su voluntad, y aquí estamos aprendiendo la voluntad de Dios, es que tú seas sabio. Si quieres ser tonto, pues no pide. Pero si quieres ser sabio, pide del Señor y el milagro te va a llegar. Vas a ser más sabio. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ver un milagro? En vez de constantemente meter la pata en cada decisión que haces, Señor, dame tu sabiduría y Él te va a dar entendimiento a través de su palabra. Necesitas estar en su palabra para llegar a entender su voluntad. ¿Cómo lo hicimos? Pues fuimos a Santiago 1:5 y vimos que su voluntad es que tú seas sabio, ¿verdad? Así que es a través de su palabra. Tienes que leer cada día para llegar a entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Si quieres hacer milagros en tu vida y en la vida de otros. Así que ahí está un ejemplo. Así que ya somos amigos de Cristo, podemos comprobar o entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Aquí en Romanos 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está otra cosa que Dios da, fe. ¿Qué es fe? Pues es un instrumento por el cual si lo utilizamos es como una espada. Si lo utilizamos podemos lograr milagros.
mover montañas, cualquier cosa, si tuviéramos fe. Y vimos en el principio que no tiene que ser tanto, del tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad? El punto es, no tienes que entender toda la Biblia para hacer un milagro. Como en Santiago 1:5, nada más tienes que entender, necesito pedir sabiduría. Nada más. No tienes que ser un erudito, no tienes que ser Miguel, misionero grande. No. Hasta los niños pueden hacer milagros. Los incrédulos pueden hacer milagros. Tú también puedes hacer milagro. ¿Cómo? Por la fe. ¿Y cómo es que recibimos la fe? Pues Romanos 10:17. Por el oír, por la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos, vamos ahí, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nada más tienes que tener un poco de fe y puedes lograr milagros. No tienes que tener grande fe. Sería mejor. El punto es, nada más tienes que entender la voluntad de Dios y puedes hacer un milagro. Pero el problema de los cristianos no están en la palabra de Dios, no conocen nada, así que no ven nada, no hacen nada, ni pueden dejar de pecar porque no saben la palabra de Dios. Ese es el segundo milagro que puedes lograr en tu vida. Dejar de pecar constantemente. Esa es la voluntad de Dios. ¿Lo has pedido? Señor, ya no quiero pecar de esta manera, ayúdame. Lo puedes hacer. El punto es, por la fe podemos mover montañas. Pero ¿qué es la fe? Ya les he enseñado muchas veces, pero vamos a verlo otra vez. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El punto es, por la fe podemos entender las cosas de Dios. Entender. Así que si tú entiendes la voluntad de Dios, puedes hacer milagro. Si vemos al versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El punto aquí es, a través de la fe, podemos agradar a Dios. ¿Cómo es eso? El punto es, cuando entendemos la voluntad de Dios, sabemos qué hacer para agradarle, ¿verdad? Podemos obedecer. Él es galardonador, es decir, Él da regalos. ¿A quién? A los que le buscan. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Pues, ¿quieres agradarle con tu vida? ¿Quieres entender su voluntad? Pues, estar en su palabra. Viene por el oír, por la palabra de Dios, ¿verdad? Señor, dame más fe. Bueno, aquí está. Dios nos ha dado eso. Ahora es adquirirlo. Pero la mayoría de los cristianos no adquieren nada de la palabra. Si logran venir un culto de la semana es milagro.
Ustedes hicieron un milagro por llegar aquí. Yo sé que no lo ven como un milagro, pero es un milagro. Sí, vamos al versículo 2 de Hebreos 11, dice, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. El punto es, tú puedes llegar a obtener buen testimonio de parte de Dios, como los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Pues aquí Hebreos 11 es el capítulo de la fe y vemos todos los grandes. Abel pudo ofrecer a Dios, Enoc pues fue traspasado porque agradó a Dios, Noé, Abraham, los grandes, ¿verdad? Hicieron milagros, ¿verdad? Obtenieron milagros en sus vidas, ¿verdad? Ahí están listados y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿sabes que hay otros ahí que no eran grandes, pero lograron hacer milagros? ¿Dónde dices? Hebreos 11, 35 hasta el 39. Hebreos 11, 35 hasta el 39. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Wow. No nos nombra qué mujeres, pero lograron milagro. Mas otros fueron atormentados. ¿Quién quiere ese milagro? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cómo es que no quiero que me atormenten para que logro mejor posición en el reino de Dios? Sí, porque pensamos bien chiquitito. Lograron milagros de poder aguantar ser atormentados hasta la muerte. Sí, nosotros no queremos eso, pero es una manera de obtener algo grande, algo milagroso de parte de Dios. Mejor resurrección, ahí lo dice. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Quién quiere ir a la cárcel para Cristo? Sí. Pues aquí los que no fueron nombrados pequeños lo hicieron para obtener milagros de parte de Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y de las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron bien testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Otro mensaje, lo prometido. Pero aquí obtenieron buen testimonio mediante la fe. Es decir, entendieron la voluntad de Dios en el momento y lograron milagros en su vida. Aguantaron cuántas malas cosas que le hicieron. Porque era la voluntad de Dios que ellos sean atormentados, aserrados, puestos a pruebas. Los tenemos bien. Muchachos, los tenemos bien. Dios no nos ha pedido eso, ¿verdad? El punto es, los grandes y los pequeños en el pasado lograron milagros en sus vidas. ¿Tú quieres ver un milagro? Tú puedes ver milagros. Quiero el Ferrari. No estoy hablando de eso. Quiero ser rico. No estoy hablando de eso. Eso no son la voluntad de Dios. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas 17,
versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro, arrágate y plántate en el mar, y os obedecería. El punto es, otra vez, no es la cantidad de fe, es solo entender la voluntad de Dios. Algo que puedes lograr a través de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Comían, bebían, se casaban. No, perdón. Ese era 17. No, quiero 18, 27. Él les dijo, el Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí está la clave. Nosotros no hacemos milagros. Es Dios que hace los milagros. El punto es, tienes a Dios como amigo, ¿verdad? Él puede hacer milagros para ti y para otros. Puedes ver milagros a menudo. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Tienes que ser hijo, tener al hijo, es decir, relacionate con él. Estás bien con él. Como padre e hijo, puedes pedir. Puedes hacer lo imposible a través de Dios. ¿Y qué es un milagro? Muchas veces los milagros son cosas que no pensamos que son milagros. Que Dios te ha dado otro día para vivir es un milagro. Tantos muriendo por todo el mundo, ya no tienen otro día. Ese es un milagro. Poder compartir con alguien el Evangelio y ver que ellos aceptan a Cristo como Señor y Salvador, eso es un milagro. Y sabemos que esa es la voluntad de Dios. Que compartimos y vemos fruto en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Ser hijo, tener al hijo y entender al hijo, entender la voluntad de Dios. Es decir, en el momento, tú sabes, debo compartir con mi amigo. Señor, ayúdame. Yo quiero que cree. Dios va a hacer todo posible para que esa persona cree. Porque eso es la voluntad de Dios. Solo ellos tienen que rendirse a la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que tú tengas milagros en tu vida. Cuando tú pides algo de Él, lo recibes. Porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Orar de acuerdo con su voluntad es poderoso. Así vemos milagros. Vamos a cerrar con 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 7. Aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí habla de que nuestra fe va a ser probada. En esta vida vamos a ser probados. Y el punto es un milagro que pasamos la prueba y glorificamos a Dios. Y aquí dice, podemos llegar a ser hallados en alabanza, gloria y honra. ¿Cómo? Pues cuando viene la prueba de nuestra fe, entendemos la voluntad de Dios, ponemos en práctica y vemos milagros. Nuestra vida es vacía, sin poder. ¿Por qué? Porque realmente no creemos en Dios, no creemos en milagros, no pedimos. Por eso nuestra vida no cambia, por eso la vida de otros no cambia. ¿Vas a ser como el oro probado en el fuego? ¿Va a salir bien o bien mal? Todo depende de ti. 3 pasos: ser hijo, tener al hijo y entender al hijo. Y tú puedes hacer milagros a menudo en tu vida y en la vida de otros. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Pues ahí están los 3 pasos. Vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en nuestras vidas. Gracias que tú quieres salvar a otros. Sabemos que eso es tu voluntad. Gracias que tu voluntad es también que seamos sabios. Yo pido, Señor, que nos des tu sabiduría y entendimiento de cómo lograr milagros constantemente en nuestras vidas, haciendo tu voluntad, compartiendo nuestra fe, viendo a otros ser salvos, viendo una obra aquí en el Quinche crecer y glorificar para tu honra y tu gloria. Muchos no creen porque no ven milagros, no ven algo positivo en nuestras vidas. No sea así para nosotros. Ayúdanos, Señor. Denos entendimiento de tus cosas para que podamos poner en práctica las obras de Dios. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.